Pasos en la escalera. Las sombras de la noche se arrastraban furtivas por los rincones más lejanos de la habitación, ahí donde no llegaba la luz de la lámpara de escritorio. Aide estaba absorta trabajando en un cuadro de repujado, un paisaje que debía entregar a la mañana siguiente. Estaba completamente sola en el cuarto extra, que en la parte superior de su pequeña casa de 2 pisos, ella y Mario habían convertido en un reducido pero útil estudio. Su marido estaba de viaje, y como siempre que él se iba, Aide, que lo extrañaba, trabajaba hasta tarde para aprovechar esas horas, que sin él le parecían vacías. Nada perturbaba la soledad de la noche profunda. Afuera, ningún carro circulaba ya. La muchacha esfumaba los bordes de las figuras que había repujado en el cuadro de papel estaño, antes de aplicarles la pátina, que ya se encontraba lista. Sus frascos estaban nítidamente alineados encima de la mesa. Trabajaba concentrada, contenta con lo que hacía, pero una parte de su mente no estaba en su labor, sino regocijándose de haber por fin cumplido el sueño de tener una casa propia. La habían estrenado apenas hacía 2 semanas. Llevaron con ellos sus escasas pertenencias de recién casados, y a Morris, un perro Cocker Spaniel de color negro que al principio, cosa extraña, se había negado en redondo a entrar a la casa. Lo habían tenido que meter cargando, y desde entonces el animal no se separaba de Aide, y echado a sus pies, de repente levantaba la cabeza y aguzaba las orejas alerta. Fue precisamente Morris quien la sacó de su concentración con un corto gruñido amenazador. Era un perro tranquilo, no dado a peleas, y que casi no ladraba, así que Aide miró a su alrededor, temerosa de que algún ratón se hubiera metido a la casa. Entonces se dio cuenta. Estaba segura de que había dejado los frascos de la pátina en su mesa de trabajo, y ahora no estaban. Extrañada, Aide se puso en pie. A su lado, Morris volvió a gruñir, y su dueña pudo ver que tenía erizado el pelo del lomo y las orejas paradas. «¿Dónde puse esos frascos, Morris?», preguntó Aide en voz alta, fiel a su costumbre de platicar con su mascota. Se dirigió al estante donde tenía su material. Las pinturas no estaban ahí. «A lo mejor los dejé en la recámara y no me acuerdo», dijo ella. Se dirigió a la entrada del estudio. Sus pies chocaron contra algo. Aide miró hacia abajo y sintió un escalofrío. Ahí estaban los frascos extraviados, colocados en el suelo, en el umbral de la puerta. Los levantó sintiendo que el corazón le latía un poco más fuerte de lo normal. No era posible que nadie hubiera puesto esos frascos ahí. Y sí, ahora estaba convencida de que los había ordenado en la mesa cuando comenzó a trabajar, y nunca, en ningún momento, vio que se movieran. ¿Pero cómo lo hicieron? En la casa no había nadie más que ella y Morris, ¿o sí? Armándose de valor, Aide tomó las tijeras que usaba para cortar el estaño, y encendiendo todas las luces, recorrió la casa de arriba a abajo. Junto a ella, Morris continuaba gruñendo erizado. Nada, estaba sola. ¿Quién rayos había cambiado esos frascos de lugar? Trató de no pensar más en el extraño suceso y volvió a su mesa de trabajo. En ese momento escuchó claramente unos pasos que subían lentamente las escaleras. «¿Mario?», dijo Aide, con el algodón en vilo. Los pasos se aproximaban, despacio, fuertes, pero no hubo respuesta a su llamado. Morris comenzó a ladrar furiosamente y se dirigió hacia la entrada del estudio. Aide logró detenerlo del collar y, asustada, cerró la puerta, colocándole el seguro. «¡Shh! ¡Morris! ¡Cállate!», ordenó por lo bajo. El perro obedeció, aunque siguió gruñendo suavemente, más erizado que nunca. Aide podía escuchar los pasos que se detuvieron ante su puerta. Abrazaba a su perro con las tijeras que había tomado de la mesa, listas para no sabía qué. La muchacha hizo un gesto de desesperación al recordar que ese cuarto no tenía una extensión telefónica y que había dejado su teléfono celular cargando en la otra recámara. No podía pedir ayuda. Aguzó el oído. Los pasos ya no se escuchaban, pero podía sentir la presencia de alguien al otro lado de la puerta. En ese momento, la perilla comenzó a girar lentamente, botando el seguro. En un instante más estaría frente al intruso. La puerta se abrió y Morris se lanzó ladrando hacia la oscuridad, pero ahí no había nadie. Tan desconcertado como su dueña, el perro comenzó a gemir y a husmear un rastro que ya había desaparecido.
Al día siguiente, cuando Mario llegó de su viaje, Aide le contó lo que había sucedido. El hombre sabía que su esposa era una persona racional, no dada a imaginaciones, y la tomó en serio. Esa noche, mientras estaban en la recámara dormidos, volvieron a escuchar los pasos en la escalera. «¿Quién anda ahí?», dijo Mario con su voz más firme. «Le advierto que estoy armado». Esto último no era cierto, pero un arma no le hubiera servido de nada, porque los pasos se detuvieron en el umbral de la recámara, y luego se alejaron mientras abajo, en el patiecito, Morris ladraba desde su casita. La presencia siguió manifestándose. Sobre todo le gustaba cambiar las cosas de lugar, y ellos encontraban los objetos perdidos en los lugares más inesperados. Las llaves dentro de la lavadora, los libros dentro de los anaqueles de la cocina, las toallas en el basurero. Mucha gente puede acostumbrarse a los fantasmas, pero Mario y Aide no pertenecían a esa categoría, sobre todo porque él tenía que viajar por motivos de su trabajo, y ella no quería quedarse sola en la casa para escuchar los pasos en la escalera. Desesperados acudieron a pedir consejo al sacerdote de una iglesia cercana. Este les habló de las almas en pena, que deambulan en un limbo, donde vagan perdidas, regresando a los lugares que conocieron en vida. Entonces Aide le pidió que bendijera la casa. Así se hizo, y desde entonces las manifestaciones cesaron. Sin embargo, algunas noches el lomo de Morris vuelve a erizarse, y el perro gruñe suavemente, como amenazando. Y quizá cuando Aide y Mario salen al cine o a cenar, en esa casa se oigan, sin que nadie los perciba, los pasos en la escalera. La leyenda del charro negro. Cuando el sol comienza a esconderse y las gallinas trepan los árboles para dormirse, las madres meten a sus hijos. Las puertas de las casas son atrancadas y los viajeros apresuran el paso mientras rezan. Nadie quiere encontrarse con el charro negro. Se trata de un ente que recibe el nombre por su vestimenta. Siempre que se aparece, porta un elegante ajuar de charro color negro con detalles de oro o plata. Se le puede ver montado sobre su caballo, un gran animal cuyos ojos son dos bolas de fuego que parecen hurgar en el alma de la víctima. Los citadinos tenemos suerte, pues el charro negro solo acecha en las lejanías de la urbe y se presenta ante aquellos que viajan solos. Dicen que es porque los solitarios son una presa fácil. Quizás sea por el miedo que sienten y que a veces los incita a tomar malas decisiones. Pero, ¿sabías que aquel espectro alguna vez perteneció al mundo de los vivos? La leyenda cuenta que se trató de un hombre traicionado por su propia ambición y avaricia. El charro provenía de una familia humilde. Sus padres, aunque lo amaban, nunca pudieron cumplirle sus caprichos. Al charro siempre le gustó ir bien vestido. A veces incluso no comía durante días para ahorrarse unos pesos y con lo juntado poder completar para un buen sombrero. Sin embargo, estaba cansado de su inagotable pobreza. Por más que trabajaba, el dinero nunca le alcanzaba y tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra. Tiempo después fallecieron sus padres. Al quedar solo, la miseria del charro aumentó considerablemente, por lo que tomó una decisión que cambiaría su vida: invocar al diablo para pedirle riqueza. No se sabe cómo lo consiguió, pero finalmente el diablo se le apareció. Aquella entidad supo leer los ojos y el espíritu del hombre que lo había llamado, así que de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en 2 vidas podría gastar. Lo único que pedía a cambio era su alma. El charro en ese entonces era altivo y valiente, así que la estrella de la mañana no había logrado asustarlo, y finalmente aceptó. Pasó el tiempo, y poco a poco la juventud del charro comenzó a despedirse. De repente se dio cuenta de que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres, apuestas, vino y costosos trajes. A la par, la sensación de soledad le oprimía el pecho y apenas lo dejaba respirar. Nadie lo quería por lo que era, sino por las riquezas que poseía. El charro ya se había olvidado de aquel trato que lo maldijo. Por eso, cuando se le apareció el diablo para recordarle que la hora del cobro estaba cerca, se asustó como nunca.
El horror invadió a nuestro protagonista hasta el último rincón de sus entrañas. Recordó su deuda y por cobardía comenzó a ocultarse. Mandó al personal de su hacienda a poner cruces por toda su propiedad y a construir una pequeña capilla. No obstante, el recuerdo de la deuda pendiente no lo dejaba dormir, ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban de vida. Así que en un arranque de miedo, tomó a su mejor caballo, junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro que no se había gastado. Emprendió el viaje durante la noche, para que nadie lo viera escapar. Sin embargo, el diablo se dio cuenta de que el charro faltaría a su palabra, así que volvió a aparecer frente al jinete y su caballo, pero esta vez con el fin de llevárselo. Iba a esperar a que fallecieras para cobrar la deuda que tienes conmigo, pero como tú te ocultas cobardemente, te llevaré ahora, dijo el diablo. El charro no tuvo tiempo de responder. Cuando se dio cuenta, su caballo encabritado trató de patear al demonio, pero era tarde. Los brazos de su amo habían comenzado a secarse y su carne a desaparecer. Solo le quedaba el ajuar de charro encima de los huesos blanquecinos. El diablo volvió a hablar. Veo que tu bestia es fiel. Por eso ha de ser maldita igual que tú y condenada a acompañarte a tu viaje hacia el infierno. Aunque de vez en cuando quiero que hagas algo por mí. Cobrarle a mis deudores. Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro que traes, tome tu lugar. Desde entonces aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno y a salir de ahí solo para cobrar a quienes tienen deudas pendientes con el diablo. Esto con la esperanza de que una noche algún viajero traicionado por su avaricia tome su lugar. Solo así el charro negro y su caballo podrán descansar en paz. Fuente México Desconocido. El apostador del hipódromo. En 1949, un empleado de cuadra del hipódromo de Agua Caliente llamado Atanasio, al cual de cariño le decían Don Tano, vivía solo en un modesto apartamento de la prolongación de la calle C, hoy Niños Héroes. Frecuentemente sostenía largas pláticas con sus vecinos en las que sus temas favoritos eran los fenómenos sobrenaturales. Con sus tenebrosas leyendas, Don Tano mantenía sus amistades con los pelos de punta. En ocasiones sus pláticas eran exageradas, producto de su maravillosa imaginación. Sin embargo, nadie se perdía una sola de ellas. Una ocasión, Don Tano les dijo a sus vecinos: «Hoy les voy a contar la historia del apostador fantasma. Es un secreto que solo diré a ustedes. Era un gran amigo mío a quien tuve en especial estima. Pues verán», dijo Don Tano, «por mi afición y cariño a los caballos busqué empleo como caballerango en las cuadras del hipódromo de Agua Caliente, ya que este era el lugar idóneo para convivir con mis animales preferidos. Tuve la oportunidad de conocer a mucha gente, jockeys, ricos ambiciosos, vividores, zampones, pillos y apostadores de todas clases, pero ninguno de ellos fue para mí como el señor Cortés, de quien ignoré siempre su origen y del que solo puedo decir que era una fina persona, un apuesto caballero, un soñador de gran corazón, que anhelaba ganar en las carreras una fortuna para disfrutarla y compartirla con la mujer que amaba. Un día el señor Cortés llegó acompañado de un desconocido llamado Omar. Juntos recorrimos las caballerizas y al pasar cerca de un caballo de apariencia común, el señor Omar dijo: «A este caballo hay que apostar todo el dinero. Sin duda será el ganador». Yo sonreí burlonamente y pensé que perderían todo. Por mi vanidad me vi humillado cuando me enteré que aquel equino de inesperada vivacidad había ganado la competencia, convirtiendo a mi amigo en un hombre inmensamente rico. El señor Cortés corrió a las cuadras para darme un abrazo y besar al caballo triunfador. Me dijo lleno de alegría que después vendría a cobrar su premio para hacerme un buen regalo. Y de momento me invitó al bar para brindar por la buena fortuna. Yo rehusé su petición y desde esa ocasión no lo volví a ver jamás. Días más tarde, otro amigo me contó que el señor Cortés y el señor Omar se retiraron del bar y tomaron un taxi, que lo siguió en su automóvil,
pero al llegar a la altura de la Plaza del Toreo, abandonaron el taxi y abordaron un autobús que los llevaría a las salidas internacionales. Cuando el autobús llegó al lugar llamado La Vuelta, sucedió algo extraño. El señor Cortés tuvo un infarto y al desplomarse en su asiento, el señor Omar sustrajo la cartera con el boleto premiado y lo abandonó. Bajó del autobús, tomó un taxi y desapareció. El señor Cortés fue llevado a la Cruz Roja, pero desgraciadamente falleció al poco tiempo. Su cuerpo fue enviado a la ciudad de Los Ángeles. Don Tano continuó platicando. Ayer le confié a un sacerdote algo doloroso. El señor Cortés sigue viajando en taxis y en autobuses que hacen su recorrido por el hipódromo. Y pregunta si han encontrado su boleto premiado. Después desaparece entre los pasajeros. Cuando terminó de contar esto, don Tano tenía los ojos llenos de lágrimas y con voz entrecortada dijo: «Buenas noches, amigos. Hasta mañana». Meses después, falleció. Transcurrieron 24 años de esto y un día el hipódromo se incendió hasta quedar convertido en cenizas. Una de las vecinas amiga de don Tano se dirigió a aquel lugar ya entrada la noche. Tomó un autobús para ir al frontón Palacio. Se sentó junto a un hombre que iba al lado de la ventanilla, fumando un fino puro. El humo la hacía contener la respiración por momentos y apretar fuertemente los ojos. En una de tantas, al abrir los ojos, su compañero de asiento había desaparecido. Bastante sorprendida y aprovechando que el autobús había parado, preguntó al chofer que si había visto bajar al señor que iba del lado de la ventanilla, ya que sería imposible no darse cuenta de su partida. El chofer le preguntó cómo era su aspecto. Alto, moreno, guapo, llevaba sombrero tejano color marfil, una chamarra de flecos del mismo color y un pañuelo de seda blanca al cuello, e iba fumando puro, dijo. Señora, le reveló el chofer evidentemente sorprendido, usted ha viajado con el apostador del hipódromo.